ISO barra diagonal IS 27005 porque tu matriz de riesgo te está mintiendo y cómo gestionar. Chincheta Disclaimer. Este artículo está escrito para personas sin formación técnica profunda en gestión de riesgos de seguridad de la información. Si eres experto en ISO barra diagonal IS 27001 o 27005, encontrarás conceptos simplificados intencionalmente para hacerlos accesibles. Introducción. Recuerda la última vez que viste una matriz de riesgo en una reunión. Probablemente era una cuadrícula colorida de 5×5, con celdas verdes, amarillas y rojas. Se ve ordenada, profesional y da la impresión de que alguien realmente sabe lo que está haciendo. Pero aquí está la pregunta incómoda: ¿esos colores reflejan decisiones técnicas sólidas, o solo hacen que todo se vea bien en la diapositiva? La verdad es que la mayoría de las matrices de riesgo en ciberseguridad terminan siendo más un ejercicio de arte que de análisis. Se rellena en un taller rápido, se obtiene un mapa de calor bonito para el comité, se archiva hasta la próxima auditoría, y nadie realmente puede explicar por qué dos riesgos con el mismo color rojo deberían tratarse igual. Aquí está el problema real: las matrices convierten información compleja e incierta en una puntuación aparentemente precisa, por arte de magia. Es como si multiplicar probabilidad por impacto fuese una fórmula matemática real, cuando en realidad estás combinando dos escalas que ni siquiera se pueden sumar de forma consistente. Esto te afecta más de lo que crees. Cuando tu organización toma decisiones de seguridad basadas en colores en lugar de en evidencia real, terminas invirtiendo en controles que no reducen riesgo, ignorando amenazas cotidianas porque están en amarillo, y sorprendiéndote cuando un incidente que nunca viste venir, resulta que siempre estuvo ahí. Asterisco: en este artículo aprenderás asterisco. Porque las matrices de riesgo tradicionales engañan más de lo que ayudan. Como ISO barra diagonal IS 27005 te guía hacia un proceso estructurado de gestión de riesgo. ¿Qué hacer para que tus decisiones de seguridad sean defendibles, incluso ante auditores? ¿Por qué es relevante ahora? Porque las regulaciones de ciberseguridad se están endureciendo: RGPD, NIS2, marcos sectoriales, los ataques son más sofisticados, y las auditorías están mirando más allá de «¿tienes una matriz?», para preguntar «¿puedes demostrar que tus controles reducen riesgo real?». Si sigues usando la matriz como si fuera la respuesta, estás construyendo sobre arena. Pero si la usas como lo que realmente es, una herramienta de comunicación, no decisión, puedes convertir tu gestión de riesgo en algo que realmente proteja tu organización. ¿Qué es ISO barra diagonal IS 27005 y por qué deberías conocerla? ISO barra diagonal IS 27005 es una norma internacional que te guía para gestionar riesgos de seguridad de la información de forma estructurada. No es una norma de certificación, esa es ISO barra diagonal IS 27001, sino una guía práctica que te ayuda a implementar el proceso de gestión de riesgos dentro de tu sistema de gestión de seguridad de la información, SGSI. Piensa en ISO barra diagonal IS 27005 como el manual de instrucciones para armar un mueble complejo. ISO barra diagonal IS 27001 te dice: necesitas un sistema de seguridad que funcione, pero no te explica paso a paso cómo construirlo. Ahí entra 27005, te da el método, las herramientas conceptuales y las buenas prácticas para identificar, evaluar y tratar riesgos de forma que resista una auditoría y, más importante, que realmente proteja tu información. ¿Para qué sirve exactamente? ISO barra diagonal IS 27005 existe para evitar que la gestión de riesgo se convierta en un ejercicio de llenar casillas. Su propósito es ayudarte a identificar qué puede salir mal, amenazas, vulnerabilidades, activos críticos. Evaluar qué tan grave sería y qué tan probable es que ocurra. Decidir qué hacer al respecto, reducir, aceptar, transferir, evitar. Monitorear que tus controles realmente funcionen. Todo esto conectado con ISO barra diagonal IS 27001, los requisitos del SGSI, y con ISO 31000, el marco general de gestión de riesgo que se usa en toda la organización, no solo en tecnología. Asterisco: la trampa de la matriz 5×5. Aquí viene el punto crítico: muchas organizaciones creen que hacer gestión de riesgo significa tener una matriz bonita. Pero ISO barra diagonal IS 27005 nunca te dice: usa una matriz 5×5 y multiplica probabilidad por impacto. Lo que sí te dice es: necesitas un proceso estructurado, criterios claros, evidencia y trazabilidad. La matriz puede existir como herramienta de visualización para explicarle al comité ejecutivo dónde están los problemas. Pero si es lo único que tienes, estás en problemas. ¿Cómo encaja ISO barra diagonal IS 27005 en el ecosistema de seguridad? Para entender por qué ISO barra diagonal IS 27005 importa, necesitas ver el panorama completo.
Hay tres piezas clave que trabajan juntas. Asterisco ISO/diagonal IS 27001, los requisitos del sistema. Esta es la norma certificable. Define qué debe tener tu organización para demostrar que gestiona la seguridad de la información de forma sistemática. Piensa en ella como las reglas del juego. Necesitas políticas, controles, responsables, auditorías, mejora continua. Una parte fundamental de ISO/diagonal IS 27001 es la gestión de riesgos. No puedes certificarte si no demuestras que identificas, evalúas y tratas riesgos de seguridad. Asterisco ISO/diagonal IS 27005, la guía de cómo hacer la gestión de riesgo. Aquí está el detalle de cómo ejecutar ese proceso. Te dice cómo establecer contexto, identificar amenazas, evaluar vulnerabilidades, decidir tratamientos y monitorear resultados. Es como la diferencia entre, debes cocinar comida saludable, 27001 y, aquí está la receta paso a paso para hacerlo bien, 27005. Asterisco ISO 31000, el marco corporativo de gestión de riesgo. Esta norma es genérica, no específica de tecnología ni de seguridad. Te da los principios y el ciclo completo: identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar riesgos. ¿Por qué importa? Porque muchas empresas hacen riesgo de ciber como una isla separada del resto de la organización. ISO 31000 te recuerda que el riesgo es transversal. Un riesgo de seguridad puede afectar operaciones, cumplimiento, reputación y finanzas. Asterisco cómo se conectan las tres. Imagina que ISO 31000 es el idioma común que toda la empresa habla para gestionar cualquier tipo de riesgo, financiero, operativo, estratégico. ISO/diagonal IS 27005 traduce ese idioma al contexto específico de seguridad de la información, amenazas, vulnerabilidades, controles técnicos. ISO/diagonal IS 27001 convierte todo eso en requisitos auditables. Si diseñas tu método de riesgo de seguridad como subconjunto del método corporativo, evitas problemas como tener un riesgo crítico en ciber que el área de riesgos empresariales ignora completamente, o viceversa. La promesa de la matriz. ¿Y por qué te está engañando? Una matriz de riesgo típica intenta simplificar dos dimensiones. Asterisco probabilidad, o verosimilitud que tan posible es que ocurra. Asterisco impacto, o consecuencia que tan grave sería. Combinas ambas y obtienes una clasificación, bajo, medio, alto. Simple, ¿verdad? El problema es que en seguridad de la información, nada es simple. La probabilidad depende de tu arquitectura, tus controles existentes, la sofisticación de los atacantes, tu exposición externa, y más. El impacto depende del tipo de activo, de qué tan rápido puedes recuperarte, de si afecta confidencialidad, integridad o disponibilidad. Una matriz de colores puede ocultar todas esas dependencias. Y cuando ocultas la complejidad, tomas malas decisiones. Asterisco engaño número 1, multiplicar lo que no se puede multiplicar. Cuando dices, riesgo igual a probabilidad por impacto, con escalas de 1 a 5, estás multiplicando rangos, no números reales. El salto de probabilidad 1, raro, a 2, poco probable, no es equivalente al salto de 4, probable, a 5, casi seguro. Son categorías ordenadas, no medidas con distancia uniforme. Esto es como decir que la diferencia entre tibio y caliente es la misma que entre muy caliente y hirviendo. Suena absurdo, ¿verdad? Pero con las matrices lo hacemos todo el tiempo. Asterisco efecto práctico asterisco tu organización empieza a comparar riesgos como si 20 fuera el doble de peligroso que 10, cuando en realidad son solo etiquetas. Terminas priorizando inversiones basándote en números que no tienen propiedades matemáticas reales. Asterisco engaño número 2, mismo color, urgencia totalmente distinta. Imagina dos riesgos que caen en rojo. Asterisco riesgo asterisco muy probable, impacto moderado, afecta a un sistema secundario que puedes apagar sin paralizar el negocio. Asterisco riesgo B asterisco poco probable, impacto extremo, afecta a un proceso regulatorio crítico que podría costarte tu licencia de operación. Ambos son rojos. Pero el tratamiento no debería ser el mismo. El primero necesita controles preventivos rutinarios, parcheo, hardening básico. El segundo necesita un plan de contingencia, controles compensatorios robustos y monitoreo intensivo. Si solo miras el color, priorizas mal.
Peor aún, muchas organizaciones matan el riesgo improbable extremo con controles caros e innecesarios, mientras ignoran el riesgo probable moderado que está causando pequeños problemas todos los días, como cuentas privilegiadas mal gestionadas que eventualmente se convierten en una brecha. Asterisco engaño número 3, umbrales arbitrarios y el efecto frontera. En una matriz 5x5, alguien decidió que probabilidad 3 por impacto 3 igual a medio, pero 3 por 4 igual a alto, ¿por qué? Usualmente porque un consultor dibujó líneas en la matriz y las coloreó. Cambios mínimos en la puntuación, por percepción, por presión del negocio, por un criterio ambiguo, pueden mover un riesgo de amarillo a rojo, sin que nada técnico haya cambiado realmente. Asterisco efecto práctico asterisco asterisco se incentiva el gaming. Si un área sabe que un riesgo rojo obliga a inversión inmediata que no tienen presupuesto para cubrir, ajustan la definición para que quede en amarillo y puedan posponerlo un trimestre más. Asterisco engaño número 4, confundir probabilidad del evento con probabilidad del daño. En ciberseguridad, el evento puede ser frecuente, intentos de phishing todos los días, pero el impacto material depende de tus barreras de defensa. Si tienes MFA, autenticación multifactor, como tener 2 llaves diferentes para abrir una caja fuerte, EDR, detección y respuesta en endpoints, como un guardia de seguridad que vigila cada computadora 24/7, segmentación de red y backups probados, la probabilidad de que un intento de phishing se convierta en un compromiso serio es baja. Pero muchas matrices asignan probabilidad alta solo porque los intentos son frecuentes, sin considerar si los controles funcionan. Asterisco resultado asterisco asterisco sobredimensionas amenazas que tu arquitectura ya mitiga, y subdimensiona riesgos silenciosos donde tus controles tienen huecos. Asterisco engaño número 5, impacto reducido a una sola etiqueta. Impacto no es solo dinero. En seguridad de la información, el impacto se mide en 3 dimensiones principales, conocidas como CIA. Asterisco confidencialidad asterisco asterisco divulgación no autorizada de información sensible. Asterisco integridad asterisco asterisco alteración no autorizada de datos. Asterisco disponibilidad asterisco asterisco interrupción de servicios o sistemas. Y además, cumplimiento legal, reputación, seguridad física, continuidad operativa. Las matrices simplificadas tienden a unificar todo en impacto alto, sin especificar qué tipo de daño estás midiendo. Y sin eso, no puedes seleccionar los controles adecuados. Por ejemplo, un riesgo de pérdida de confidencialidad necesita encriptación, escribir mensajes en código secreto que solo el destinatario puede descifrar, y control de acceso. Un riesgo de pérdida de disponibilidad necesita redundancia, backups y planes de recuperación. Si tu matriz no separa esto, estás eligiendo controles a ciegas. Asterisco engaño número 6, no capturar la incertidumbre. Tu matriz te da una puntuación, 3 por 4 igual a 12, riesgo alto. Pero no te dice cuán seguro estás de esa evaluación. Ese 3 en probabilidad viene de datos de telemetría, de análisis de intentos de ataque, de benchmarks sectoriales, o viene de, me parece que es probable, en un taller de 2 horas. En ciberseguridad hay incertidumbre estructural, no sabes todo lo que tienes expuesto, no ves toda la actividad del adversario, las amenazas cambian constantemente. Asterisco consecuencia asterisco asterisco 2 riesgos pueden tener la misma puntuación, pero uno está respaldado por evidencia sólida y el otro es básicamente una corazonada. Y tu matriz no distingue entre ellos. Asterisco engaño número 7, mezclar riesgos operativos con estratégicos. Una matriz única suele mezclar riesgos operativos, falta de parches en un servidor específico. Riesgos sistémicos, dependencia crítica de un proveedor cloud sin plan de salida. Riesgos de cumplimiento, obligación contractual de auditoría. Compararlos en el mismo tablero distorsiona prioridades. Un riesgo operativo puede ser alto porque es urgente de remediar hoy. Un riesgo estratégico puede ser alto porque determina la viabilidad del negocio a 3 años. No deberían competir por el mismo presupuesto ni por la misma atención ejecutiva. Entonces, ISO/diagonal y S27005 prohíbe las matrices. No. Pero sí te exige que no sean lo único que tengas. ISO/diagonal y S27005 te guía hacia un asterisco proceso estructurado. La matriz puede ser parte de analizar o evaluar, pero no sustituye el método completo. El proceso real incluye asterisco contexto asterisco asterisco definir qué proteges, bajo qué reglas, con qué criterios. Asterisco identificación asterisco asterisco construir escenarios de riesgo trazables, no listas genéricas.
Asterisco análisis asterisco entender por qué podría ocurrir y qué tan expuesto estás. Asterisco evaluación asterisco comparar contra criterios y decidir prioridad. Asterisco tratamiento asterisco seleccionar controles con evidencia y trazabilidad. Asterisco aceptación asterisco que el negocio asuma decisiones informadas. Asterisco monitoreo asterisco verificar que los controles funcionen y que el riesgo evolucione. Si la matriz es tu único output, estás haciendo clasificación, no gestión. Estructura práctica de un proceso alineado a ISO/diagonal IS 27005. Aquí está cómo se ve un proceso bien armado, sin necesidad de ser experto en la norma. Asterisco paso 1, establecer el contexto, las reglas del juego. Antes de puntuar nada, necesitas acordar. Asterisco alcance asterisco qué procesos, sistemas, ubicaciones cubre tu gestión de riesgo. Asterisco criterios asterisco cómo defines, alto, aceptable, residual tolerable. Asterisco supuestos asterisco modelo de amenazas, horizonte temporal, 1 año, 3 años, apetito al riesgo. Asterisco interesados asterisco quién participa, TIC, ciber, legal, continuidad, negocio. Asterisco ejemplo práctico asterisco si tu organización maneja datos de salud bajo RGPD, tu criterio de impacto crítico podría ser exposición de datos personales sensibles de más de 1,000 pacientes. Sin ese criterio escrito, cada área interpretará crítico a su manera. Asterisco paso 2, identificar riesgos como escenarios, no como palabras sueltas. Un riesgo útil tiene esta forma. Asterisco activo /diagonal proceso y amenaza y condición de vulnerabilidad y consecuencia. Ejemplo. Acceso no autorizado a repositorio de código por credenciales comprometidas en ausencia de MFA. Posibilidad de inserción de código malicioso. Impacto en integridad del producto y cadena de suministro. Esto es mucho más defendible que escribir riesgo, phishing, en una celda de Excel. Asterisco paso 3, analizar el riesgo con base en evidencia. Descomponer probabilidad en subfactores. Asterisco exposición asterisco está expuesto a Internet. Tienen acceso terceros. Asterisco vulnerabilidad asterisco, hay debilidades técnicas conocidas. Asterisco capacidad del adversario asterisco, qué tan sofisticada es la amenaza. Asterisco controles existentes asterisco, qué barreras ya tienes. ¿Funcionan? Asterisco ejemplo asterisco si estás evaluando ransomware. La probabilidad no es solo alta porque hay muchos ataques. Es exposición, RDP expuesto sin VPN, vulnerabilidad, sistemas sin parchear, controles, EDR con detección de comportamiento, backups offline probados. Asterisco paso 4, evaluar contra criterios y priorizar. Aquí es donde, si usas matriz, lo haces con criterio. No decides solo por color. Añade dimensiones adicionales. Criticidad del proceso afectado. Exposición externa versus interna. Velocidad de materialización, qué tan rápido se convierte en daño. Concentración, single points of failure. Nivel de incertidumbre en la evaluación. Asterisco paso 5, tratar el riesgo con trazabilidad. Selecciona controles que mapeen al escenario. Asterisco evitar asterisco cambiar el proceso para eliminar el riesgo. Asterisco reducir asterisco implementar controles, preventivos, detectivos, correctivos. Asterisco transferir asterisco seguros, contratos con cláusulas de responsabilidad. Asterisco aceptar asterisco con justificación formal y aprobación del negocio. Asterisco crítico asterisco cada control debe tener. Objetivo claro, reduce probabilidad o impacto. Evidencia esperada, configuración, procedimiento, logs. Métrica de eficacia, no solo existe, sino funciona. Esto se conecta con la declaración de aplicabilidad, SOA, en ISO/diagonal IS 27001, que justifica qué controles implementas y por qué. Asterisco paso 6, aceptación formal del riesgo. El negocio debe asumir decisiones informadas. Un acta de aceptación debe incluir escenario completo, impacto y probabilidad evaluados, controles existentes, riesgo residual, fecha de revisión, responsable, gatillos para reevaluar, cambios de arquitectura, incidentes. Asterisco paso 7, monitoreo continuo. El riesgo evoluciona. Tu evaluación también debería.
Define eventos que obligan a reevaluar. Cambios de arquitectura o proveedor crítico. Incidente de seguridad. Hallazgo de auditoría. Vulnerabilidad crítica explotada en tu sector. Cambio regulatorio. En ciberseguridad, esperar un año para revisar riesgos es una eternidad. Criterios que hacen la diferencia. El corazón de un método defendible no es la matriz, son los criterios. Asterisco criterios de impacto por dimensión. Asterisco confidencialidad asterisco sensibilidad de datos, alcance de exposición. Asterisco integridad asterisco potencial de modificación, efecto en decisiones críticas. Asterisco disponibilidad asterisco interrupción de procesos, tiempo de recuperación. Asterisco cumplimiento asterisco obligaciones legales, contractuales, auditorías. Asterisco operación asterisco efectos en continuidad, seguridad física. Ejemplo de criterio bien definido. Crítico, exposición de datos personales sensibles, 10,000 registros o interrupción, 24 horas de proceso regulatorio crítico. Alto, exposición 1,000 a 10,000 registros o interrupción 8 a 24 horas. Medio, exposición 1,000 registros o interrupción 2 a 8 horas. Bajo, sin exposición significativa o interrupción 2 horas. Asterisco criterios de probabilidad descompuestos. En lugar de probable / improbable, usa. Asterisco exposición asterisco superficie de ataque, externa / interna / terceros / partners. Asterisco controlabilidad asterisco madurez de controles preventivos y detectivos. Asterisco atracción asterisco interés para atacantes, valor, notoriedad, sector. Asterisco historial asterisco incidentes internos o del sector, si hay evidencia. Asterisco criterios de aceptación. ¿Qué riesgos pueden aceptarse y quién tiene autoridad? ¿Bajo qué condiciones? Plazo, mitigación compensatoria, monitoreo. ¿Cuándo debe escalarse? Si afecta procesos críticos o cumplimiento. Alternativas prácticas sin necesidad de ser matemático. No todas las organizaciones están listas para modelos cuantitativos complejos. Aún así, puedes mejorar radicalmente. Asterisco opción A, escenarios y severidad cualitativa y confianza. Severidad, baja / media / alta / crítica con definiciones claras. Confianza, baja / media / alta según evidencia disponible. Prioridad igual a severidad ajustada por confianza y exposición. Asterisco ventaja asterisco evita falsa precisión, obliga a documentar evidencia. Asterisco opción B, semi-cuantitativo con anclas. Probabilidad de impacto con ejemplos concretos, anclas. Reglas de consistencia, si no hay MFA en acceso privilegiado externo, probabilidad no puede ser baja. Calibración periódica con retroalimentación de incidentes. Asterisco ventaja asterisco conservar ranking interno, reduce manipulación. Asterisco opción C, BOTI o árbol causal. Representa causas barreras preventivas evento barreras de mitigación consecuencias. Mapea controles a segmentos específicos del escenario. Asterisco ventaja asterisco convierte controles en barreras con evidencia técnica. Asterisco opción D, cuantitativo por rangos. Rangos de frecuencia y pérdida con incertidumbre. Análisis de sensibilidad, qué variables mueven el resultado. Asterisco ventaja asterisco mejora priorización por retorno de inversión en control. Implementación práctica en tu organización. Asterisco personas, ¿quién hace qué? Asterisco dueño del riesgo, negocio decide aceptación, prioriza tratamiento. Asterisco CISO / responsable de seguridad asterisco define método, asesora, consolida. Asterisco TI / arquitectura asterisco provee evidencia técnica, diseña controles. Asterisco GRC / compliance asterisco conecta con requisitos del SGSI y auditoría. Asterisco continuidad asterisco integra impactos operativos y recuperación. Evita que seguridad sea juez y parte, seguridad propone, negocio decide, auditoría interna verifica. Asterisco proceso, artefactos que sí sirven. Metodología de riesgo documentada, criterios, escalas, evidencia mínima. Inventario y clasificación de activos, o procesos / servicios. Registro de riesgos, Risk Register,
con escenario, dueño, controles, evaluación, tratamiento, residual, fecha revisión. Plan de tratamiento con trazabilidad a riesgos. SOA como evidencia de selección y justificación de controles. Asterisco tecnología, soporte, no sustituto. Herramienta GRC puede ayudar a trazabilidad y workflow. Pero si la herramienta te fuerza a probabilidad por impacto, sin criterios, te empuja al error. Prioriza capacidad de modelar escenarios, controles, evidencia y versionar criterios. Métricas que prueban que el riesgo realmente bajó. La matriz suele bajar de rojo a amarillo porque alguien repuntuó, no porque el sistema cambió. Para evitarlo, necesitas métricas de eficacia de control. Asterisco identidad y acceso asterisco asterisco. Por ciento de cuentas privilegiadas con MFA. Por ciento de accesos privilegiados con PAN/JIT. Tasa de recertificación de permisos completada. Asterisco vulnerabilidades y parches asterisco asterisco. Cobertura de escaneo sobre activos críticos. Tiempo de remediación por criticidad. Por ciento de exposición externa con CVs críticas abiertas. Asterisco detección y respuesta asterisco asterisco. Cobertura de logging en activos críticos. MTT/MTTR, tiempos de detección y respuesta. Ejercicios de respuesta y lecciones aplicadas. Asterisco resiliencia asterisco asterisco. Éxito de restauración en pruebas. RTO/RPO logrados en simulacros. Asterisco terceros asterisco asterisco. Por ciento de proveedores críticos evaluados. Hallazgos críticos sin remediar por proveedor. Con métricas, el riesgo residual deja de ser opinión y se convierte en afirmación respaldada por evidencia. Errores comunes que debes evitar. Símbolo de cruz asterisco error 1, matriz primero, criterios después. ¿Por qué ocurre? Hay presión por mostrar resultados rápido. ¿Cómo evitarlo? Invierte 2 semanas en definir criterios antes de puntuar nada. Símbolo de cruz asterisco error 2, riesgo sin dueño. ¿Por qué ocurre? Se asignan a ti o seguridad, genéricamente. ¿Cómo evitarlo? Cada riesgo debe tener un dueño del negocio que decida aceptación. Símbolo de cruz asterisco error 3, probabilidad basada en titulares de noticias. ¿Por qué ocurre? Se sobredimensionan amenazas de moda. ¿Cómo evitarlo? Evalúa exposición y controles específicos de tu organización. Símbolo de cruz asterisco error 4, impacto sin separar CIA. ¿Por qué ocurre? Todo es alto sin distinguir qué dimensión afecta. ¿Cómo evitarlo? Evalúa confidencialidad, integridad y disponibilidad por separado. Símbolo de cruz asterisco error 5, tratamiento igual a comprar herramienta. ¿Por qué ocurre? Controles sin modelo de escenario. ¿Cómo evitarlo? Mapea cada control a qué parte del riesgo reduce. Símbolo de cruz asterisco error 6, SOA como trámite. ¿Por qué ocurre? Se llena para pasar auditoría. ¿Cómo evitarlo? Conecta SOA con riesgos reales y justifica cada inclusión/exclusión. Símbolo de cruz asterisco error 7, revisión solo anual. ¿Por qué ocurre? Falta capacidad o presupuesto. ¿Cómo evitarlo? Define gatillos de reevaluación automática por eventos. Conclusión. ISO/IS 27005 no te pide una matriz perfecta. Te pide decisiones defendibles. En resumen, vimos que las matrices engañan cuando se convierten en sustituto del método, multiplicando escalas ordinales como si fueran matemáticas reales y ocultando contexto crítico. ISO/IS 27005 guía el proceso de gestión de riesgo para soportar un SGCI conforme a ISO/IS 27001, con criterios, escenarios, evidencia y trazabilidad. Puedes mejorar sin ser experto adoptando escenarios, criterios claros, métricas de eficacia y revisión continua. El método real vive en criterios documentados, impacto por CIA, probabilidad descompuesta, aceptación. Escenarios trazables, activo y amenaza y condición y consecuencia. Evidencia de controles, configuración, logs, pruebas, métricas. Revisión por criticidad y eventos gatillo. Si hoy tu matriz se ve bien, pero no puedes explicar por qué 2 riesgos rojos son diferentes, o no puedes demostrar con métricas que el riesgo residual bajó, entonces la matriz te está engañando. La buena noticia, puedes empezar a cambiar esto en 30 a 60 días sin rehacer todo tu SGCI. Solo necesitas voluntad de pasar de colores bonitos a decisiones respaldadas por evidencia.
Y cuando lo hagas, no solo pasarás auditorías más fácilmente. Realmente estarás protegiendo tu organización. Bocadillo de diálogo. Si te gustó esta publicación, sígueme y apóyame para seguir creando contenido de valor sobre ciberseguridad y tecnología. Libro abierto para artículos más completos con análisis detallados, casos de uso extendidos y referencias adicionales. Visita *www.vvsconsultor.com